Ahí luego me platicarás de qué se trató el zafarrancho. Bueno, vamos a continuar con el tema de las colaterales de la aorta abdominal, esta vez desde la mesentérica superior, es decir, vamos a continuar con las viscerales. Y bueno, vamos a encontrar que esta arteria van a ser en la cara anterior de la aorta abdominal, más o menos a la altura de L1, la cual va a descender y se va, perdón, la cual va a ser una arteria que va a descender por debajo del tronco celíaco a la altura de la primera vértebra lumbar y después va a estar separada en este ladito por la vena renal izquierda. Luego vamos a encontrar que la arteria va a llegar a la altura del borde inferior del páncreas y se va a empezar a formar una curvatura con convexidad hacia la izquierda. Después llega hasta su tramo final 8 milímetros antes de llegar al ángulo ileocecal y se anastomosa con la ileocólica, que es también una rama de esta misma arteria. Ahora, las colaterales. Encontramos la pancreática, que es una arteria que emana al cruzar esta arteria por la cara posterior del páncreas y va hacia la misma glándula. Después encontramos las duodenales, que nacen a la altura del borde inferior del páncreas y se dirigen hacia el mismo borde inferior, perdón, hacia la tercera y cuarta porciones del duodeno. Y después encontramos la pancreática inferior. Esta igual nace a la misma altura y se dirige hacia la derecha para irrigar el cuerpo y la cola del páncreas. Por último, tenemos la pancreático duodenal, perdón, la pancreático duodenal izquierda, la cual nace el borde inferior del páncreas y se va a anastomosar en dos, porque porque van a ser dos ramas que se van a anastomosar con las pancreáticos duodenales derechas de la gastroduodenal, que viene de la hepática, que viene después del tronco celíaco. Luego continuamos con las cólicas, que son que son tres, es una superior, una media y una inferior. La superior se van a anastomosar con la cólica derecha superior izquierda para formar el arco de Riolano. Después tenemos la media, que se dirige hacia la altura media del colon ascendente y se van a anastomosar con un ramo descendente de la cólica superior. Después esta misma, la media, emite un ramo descendente, el cual va a anastomosarse con un ramo ascendente de la cólica inferior. Esta cólica inferior también se le llama ileocólica. Y esta ileocólica en su ramo descendente se anastomosa con las terminales de la aorta, de la mesentérica superior. Después encontramos que tiene varios ramos de 15 a 20 en su convexidad, que van de 15 a 20 y se anastomosan entre sí formando arcos. ¿Qué significa? Este se dirige hacia la izquierda, emite un ramo ascendente, uno descendente y se anastomosa con el subyacente y suprayacente. Entonces se forman esos arcos que menciono. Y por último tenemos las ramas terminales, que se van a dividir en dos, una inferior y una superior. ¿Ok? La inferior, que es una anastomosis con la última rama intestinal, o sea, con las últimas de aquí, y luego la superior, que se dirige hacia el ramo descendente de la ileocólica, que es ahí donde se forma esa anastomosis que dije desde un principio. Eso es de la mesentérica superior. ¿Alguna duda? Sí, oye, ¿cómo le llaman los gringos la literatura pues, alemana, inglesa y gringa a estas arterias cólicas? No, no sé, doctor. ¿Cómo se llaman? Ayer se los dije, pero a lo No mejor me acuerdo. eran ¿Me lo voy a buscar? los gringos, nomás les dicen cólicas derechas. Ah, o sea, no le dicen superior, media, inferior. Bueno, el Rubier, ¿verdad? Que es literatura de tipo pues francés, española, te habla de una cólica derecha superior, una cólica derecha media y una cólica derecha inferior ileocólica. Los gringos a la cólica derecha superior, que va al colon transverso, le llaman nada más, le dicen cólica media. Cuando tú leas literatura americana vas a ver que la cólica media
es la cólica derecha superior y va al colon transverso, a la mitad derecha. La que viene hacia el colon ascendente, ellos dicen cólica derecha, esa es la cólica derecha de los gringos, la media, digamos aquí. Y la inferior, ¿verdad? Es la iliocólica o cólica derecha inferior de aquí. Entonces, pero lo más que quiero que recuerdes es que la cólica que va hacia el colon transverso dependiente de la mesentérica superior lo vas a encontrar en la literatura como cólica media, ¿verdad? Y en cambio, si lees cosas de tipo español, la cólica media es la derecha media, ¿verdad? La del medio. Ah, con razón. Es que en el letter sí así sale, que la cólica media va hacia arriba y así formando el arco riolano y igual Eh, eh, me eh, confundió bastante. bueno, pues eso es todo. Bueno, y otra cosa que olvidé mencionar es que la ileocólica forma un arco que es el ileocólico y que de este emanan unos ramos que anterior y un secal posterior, los cuales van a irrigar el vaso en las caras respectivas. Y era esto la mesentérica superior. ¿Irrigar a quién? ¿Cómo se llama? Al ciego, perdón, al ciego. Ciego, el vaso está más lejos, esa es la esplénica. Él va al ciego y lo irriga en su cara anterior y posterior con sus dos ramas. Ya. Continuando con las arterias, continuando con las arterias renales, ahí encontramos que nacen, perdón, ahí se ve, ¿verdad? Parece que está otra vez. Sí, ya. Doctor, Bueno, ¿le puedo hacer una pregunta, doctor? No, nada. bueno, ya. Las arterias renales, una derecha y una izquierda, se originan a la altura de la primera vértebra lumbar, van hacia afuera y hacia adentro, pero hasta llegar al ilio renal, donde van a dividirse en ramos anteriores y posteriores en el seno renal. Luego, la derecha es más larga que la izquierda. ¿Por qué? Por lo mismo de que, como nacen de la aorta del lado izquierdo, le toma más recorrido llegar al riñón derecho. Ahora, encontramos que en sus relaciones, por delante va a encontrarse ambas arterias con la vena renal correspondiente, o sea, la vena renal izquierda y la vena renal derecha, ¿no? Luego encontramos que, aparte de que por delante de la derecha, de la arteria renal derecha, va a cruzar la vena cava inferior y por atrás, ambas van a estar en relación con los cálices, con la pelvis renal, solamente que aquí en el Quirós lo maneja como pelvesilla, y con las columnas de lumbares y con los pilares del diafragma. También vamos a encontrar que se encuentra con las relaciones del psoas mayor, de hecho aquí lo encontramos, aquí a esta altura, que recordando el psoas mayor se inserta hasta la torácica, hasta la última torácica y en las lumbares. Y aparte también se relaciona con el psoas menor por atrás y con el simpático lumbar, donde encontramos el plexo nervioso, que ya estuvimos viendo el plexo solar cuando vimos la inervación de las vísceras. Ahora también vamos a encontrar que se relaciona por detrás con la vena lumbar ascendente y con ganglios linfáticos lumbares. Las colaterales que emite son pequeñas, no son muy largas, y terminan en los ganglios linfáticos cercanos, más o menos en la pelvisilla y en la parte superior del uréter. Va a haber una rama importante que es la capsular inferior, que va a correr hacia arriba hasta alcanzar la cara inferior de la cápsula suprarrenal o glándula suprarrenal. Va a introducirse en ella y se une con la capsular media, que es una rama de la aorta. Y por último tenemos las terminales, que son de 2 a 3 ramas, las cuales van a penetrar el seno renal, se subdividen y se introducen en el parénquima. Luego tenemos la rama piélica, la cual es destacada porque se usa para la operación de pielotomía, o sea, para sacar cálculos renales. O sea, sirve como que de ubicación, ¿no? Para identificar por dónde se está operando. ¿Alguna duda con esta arteria? No, todo va quedando bien.
Ok. Y bueno, continuando con las arterias espermáticas, estas vamos a encontrar que nacen, de hecho aquí esta es muy delgadita, aquí mejor la señalo un poquito, aquí la vemos, cómo van haciendo de acá y se dirige hacia abajo hasta el conducto inguinal. Bueno, esta va a originarse más o menos debajo de las arterias renales, va a nacer de la cara anterior de la aorta y dependiendo, recordando que estas arterias que son las genitales, que son la espermática ovárica, en este caso va a llegar hasta el testículo. Bueno, vamos a ver que aparte van a descender oblicuamente hasta llegar al orificio profundo del conducto inguinal, que va y en su trayecto, bueno, emite varias flexosidades, penetra el conducto, lo recorre y sale de él hasta llegar al testículo. Como mencioné, en su origen va a relacionarse por delante con el páncreas y el duodeno. Luego, más allá, hacia la derecha, está cubierta por peritoneo y por la extremidad inferior del mesenterio. Por la cara anterior van a cruzar las arterias cólicas derechas, o sea, la superior, media y inferior o ileocólica. Y también va a pasar por atrás, están en relación con la vena cava inferior, en este caso la derecha, y la fascia ilíaca. Bueno, luego por delante, también por delante, una vez que la arteria pase por delante del psoas, va a pasar la cara también anterior del uréter y va a descender por fuera de él, o sea, a un lado, perrito, hasta la bifurcación de la ilíaca primitiva, y luego camina entre el peritoneo, llega a la fascia ilíaca, y por fuera de la arteria ilíaca externa, llega al orificio inguinal profundo, la espermática derecha, y de la espermática izquierda va a estar en relación con el peritoneo, con las cólicas izquierdas, con el colon iliopélvico y por atrás con el psoas, la fascia ilíaca, y va a estar en relación también con la arteria ilíaca externa, con el uréter, que es básicamente lo mismo que del lado derecho. Luego las dos arterias están recubiertas por el plexo pampiniforme, o sea, un plexo de venas, que ya las habíamos visto, que son las venas espermáticas anteriores, y por linfáticos procedentes del testículo. Ya en el conducto inguinal, cada arteria va acompañada de una arteria funicular, que son ramas de la epigástrica, y con una arteria diferencial, que es rama de la arteria vesical inferior. Así constituyen el conducto deferente, y junto a las venas espermáticas, el cordón espermático. Llegan al borde interno del epidídimo para originar ramas terminales que son la epididimaria, destinada obviamente al epidídimo, la testicular, que se divide en unas cuantas ramas, que son 3, una rama anterior, una posterior, que van a estos polos del testículo, y una media que va al cuerpo del testículo. Por último, hay unas ramas colaterales que en su trayecto emite ramos, la arteria va a emitir ramos ureterales que van a la parte media de los uréteres. Va a tener unos ramos ganglionares que se ramifican en los ganglios linfáticos lumbares. Y por último, los ramos del cordón y del tremáster que se anastomosan con las arterias pudendas externas. Esto sería todo de la espermática. Y aquí termino. ¿Alguna duda? No hay dudas, muchas gracias. El doctor Martín está aquí. ¿Estás ahí ahorita, Martín? Dice que se iba a retirar un momento. Ah, bueno. Bueno, si no hay ninguna duda, para que hacemos articulaciones. Sí, está bien, doctor. Pero faltan otras arterias, doctor. Le tocaría a mi compañera Tamara, pero es Tamara. una sala de espera, no puede entrar. ¿Qué arterias va a decir? La sacra media, la mesentérica inferior y la ovárica. Bueno, es muy parecida a la espermática. Ah, bueno, sale. Doctor, No, ¿y es que entonces está en sala de espera. No la dejan pasar porque el doctor Martín se fue.
Pues vamos a esperar si viene. Mientras, doctor, le quiero preguntar, bueno, sobre la arteria mesentérica superior, pues se menciona que bueno, en su trayecto, pues pasa cerca del ángulo ileocecal. Quería preguntar porque investigué sobre el ángulo ileocecal y según lo que encontré se forma donde desemboca el intestino delgado, que es la válvula ileocecal. Cuando se une con el ciego, se forma un ángulo abierto y según lo que investigué, dice que ese es el ángulo ileocecal, pero pues no me quiero quedar con la duda y mejor le pregunto si estoy bien. Entonces, ¿qué es el ángulo ileocecal? Pues es un ángulo abierto donde se une la válvula ileocecal con el ciego. Pues sí, ¿verdad? Ahora, ¿qué es el ciego? ¿Me preguntó a mí, el ciego? Sí, ¿qué es el ciego? Pues la primera porción del intestino grueso. Oye, Andrés, Mande. te lo voy a decir de una vez para que toda la vida se te quede esto. Sí, El ciego es la porción del intestino grueso que tiene porción ascendente, transversa, descendente, etcétera. La porción ascendente del colon ascendente, ¿verdad? Tiene una porción que está por arriba y otra porción que está por abajo, chiquita, del sitio donde llega el ilium. El ilium tiene una válvula ileocólica, ¿verdad? Hay una válvula que es la que permite el paso del contenido del intestino delgado al grueso. Bueno, de la válvula ileocólica para abajo, ¿verdad? Esa válvula corresponde, pues, esa porción, perdón, corresponde al ciego. Es decir, el ciego es la porción del intestino grueso, del colon ascendente, que está situada por debajo de la válvula. Y por arriba de la válvula ya comienza el colon ascendente. Es decir, el ilium no desemboca en el ciego. El ilium desemboca, arribita del ciego está la válvula ileocecal. Y esa válvula en realidad no es ileocecal, porque no va al ciego, va al colon ascendente. La válvula debe ser llamada ileocólica, válvula ileocólica. Y el ciego es la porción del intestino grueso situada por debajo de la válvula ileocólica. No sé si me expliqué. sí, doctor, ya le entendí. Sí, Y entonces, pues, el ángulo ileocólico, pues es el que forma, pues, el ilium con el colon, ¿verdad? ¿Y qué parte del colon? La parte inicial, porque debajo de él se llama ciego, ¿verdad? Son 8 centímetros más o menos. ¿Está claro, Stephanie? Sí, ¿Está doctor. claro? Eric? Era la porción ascendente del intestino, es el ciego, ¿verdad? La porción situada debajo de la válvula de ileocólica. Ahora, de la válvula ileocólica para arriba, ahora se llama colon ascendente. Es decir, no todo el colon derecho es colon ascendente. Por debajo de donde llega el ilium es ciego. Y de ahí para arriba es colon ascendente hasta el ángulo hepático del colon, que ya lo vamos a ver. Gracias, doctor. Bueno, algo más, y si no, continuamos. ¿Quién estaba hablando de las mesentéricas? Disculpe, doctor. Sí. Cuando hay obstrucción en estos vasos, ¿qué se debe de hacer? ¿Obstrucción en qué? En caso de que se lleguen a obstruir estos vasos, ¿Cuáles vasos? la mesentérica superior. Bueno, la obstrucción de la mesentérica superior puede ser obstrucción arterial o bien obstrucción venosa, ¿verdad? Las dos son muy graves. La obstrucción de la arteria mesentérica superior produce isquemia,
¿verdad? Produce falta de irrigación de todo el intestino delgado, irrigación del ciego, del colon ascendente hasta la mitad derecha del transverso. Eso es una obstrucción y se llama trombosis mesentérica. Bueno, sí, generalmente es un trombo, ¿verdad? Entonces, la trombosis mesentérica es un cuadro grave porque se necrosa el intestino y puede ser arterial, pero a veces también hay problemas de la vena mesentérica superior y también se produce una isquemia por congestión, ¿verdad? Muy, muy grave, es bastante grave. El tratamiento correcto cuando se hace el diagnóstico y no vaya, muy pocas veces se hace, porque el paciente generalmente llega, es un cuadro muy agudo, ¿verdad? 24, 48 horas, y cuando el paciente llega y se le hace el diagnóstico de trombosis mesentérica, híjole, casi se dice en los hospitales, dices, trombosis mesentérica, trombosis cementérica, porque quiere decir que el paciente generalmente va para el cementerio, ¿verdad? Es una mortalidad altísima, pero el manejo puede ser destapar esa arteria, lo cual se llama tromboendarterectomía, ¿verdad? O trombectomía, sacas el trombo y limpias la arteria de las placas de ateroma, entonces es tromboendarterectomía, ¿verdad? Lo que se debe hacer. Algunas veces puede ser una oclusión parcial y si tienes un angiólogo a la mano ahí que te eche la mano o lo sepas hacer, pones un puente entre la aorta y la porción de la mesentérica que ya esté libre de ateromas y de trastornos. Pero generalmente, vaya, el diagnóstico se hace tan tardío que esto prácticamente casi es más bien el tratamiento ideal, pero que difícilmente se alcanza a hacer, porque los diagnósticos son terriblemente confusos y difíciles de hacer el diagnóstico inicial. Bueno, claro, si tienes una persona grande, ya con placas, con ateromatosis y arteriosclerosis diagnosticada, con cuadros intermitentes de angina intestinal, etcétera, pues puede llegar a ser el diagnóstico temprano, pero aún así, ¿verdad? El tratamiento, el tratamiento angiológico es muy bueno, sí, pero generalmente las condiciones del intestino son tan malas que la evolución es muy, 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 muy mal, ¿verdad? Ahora, hay otras variantes de trombosis mesentéricas, ¿verdad? Pero la común y corriente es por arteriosclerosis, por placas de ateroma, ¿verdad? De aorta y de la arteria mesentérica superior. Y es grave. Cuando, bueno, con ustedes no fue, en patología quirúrgica vimos trasplantes de órganos y entre ellos hay trasplantes de intestino de un doctor Richard Lilligay, ¿verdad? Que los empezó a hacer, pero realmente no han dado buenos resultados. Todavía no se tienen buenos resultados en trasplantes de intestino delgado. El colon se puede sacrificar todo, ¿eh? Tú puedes hacerle la resección completa del colon, una colectomía total a una gente y le dejas su boca de ilion y la gente vive. Pero no se puede resecar el intestino delgado más que una determinada parte, sino lo mínimo que le dejas es un síndrome de intestino corto. Bueno. Gracias, doctor. Ándale. Disculpe, pues discúlpeme, pero yo sí tengo dudas conforme a lo que había dicho del ciego. Sí. Dímelo. Bueno, cuando lo explico, ¿me lo podría explicar otra vez? Es que acá conseguí el Atlas del Néter, un libro, Sí. y quiero verlo, pero ¿me lo podría explicar otra vez lo del ciego, por favor? Mira, el intestino delgado, su porción terminal se llama ilion, y ese ilion desemboca en el intestino grueso, que está en el lado derecho del abdomen. Y el intestino grueso tiene ciego, colon ascendente, colon transverso, atravesado y colon descendente, y recto sigmoide. ¿Hasta ahí voy bien? Sí, ¿Sí? ¿Quién es la que preguntó? yo, Carla González. Bueno, Carla. Entonces tienes un intestino delgado
¿verdad? Yeyuno ilion, y un intestino grueso, que es el colon. Y el colon es un marco cólico. Tiene un lado derecho, que es el ciego y el ascendente, una porción atravesada, el colon transverso, y una porción descendente, colon descendente y colon iliopélvico. ¿Hasta ahí vamos bien? Sigue tu Sí. imagen, Éter. Bien, entonces, el ilion, que es la porción terminal del intestino delgado, va a vaciarse en el colon. Es el tránsito intestinal, eso es lo normal. Hay una válvula ahí entre el ilion y esa porción del colon, y esta válvula debe ser llamada válvula ileocólica, porque va a desembocar al colon, pero generalmente se le llama válvula ileocecal, como si fuera a desembocar el ilion en el ciego, pero no, el ilion no desemboca en el ciego, porque el ciego es la porción del colon situado debajo de la válvula ileocólica, esa válvula del ilion, ¿verdad? De ahí para abajo, que son como una bolsita como de 6 a 8 centímetros, es el ciego. Y de la válvula, del plano horizontal de la válvula, ¿verdad? Hacia arriba es el colon ascendente. ¿Quedó? Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, Ahora, es que ya viendo sí. las cosas ya le entiendo un poquito más. Bien, prácticamente medio mundo le dice a esta válvula, válvula ileocecal, incluso en muchos libros. Pero el nombre real, correcto, debería de ser válvula ileocólica. De todas maneras, el nombre no la va a cambiar del lugar. Va a estar donde mismo, Ok, desembocando ahí en el colon. ok, ok. Bueno, Gracias. ándale. Continuamos, Carla, ¿o quién era la que estaba hablando? No. ¿Quién estaba diciendo la arteria mesentérica subinferior? Ahorita le va a dar Tamara, doctor. Nada más que está cargando su micrófono. Ah, ¿quién? Tamara. Tamara, bueno. Aquí estoy, doctor. Buenas tardes. Ándale, Tamara. Ok, bueno, dándole continuidad a la exposición de mi compañero Julio, ahora yo voy a hablar rápidamente sobre las arterias ovárica, la mesentérica inferior y la sacra media. Empezando con la arteria ovárica, pues esta lógicamente va a corresponder en la mujer a la arteria espermática en el hombre. ¿Me puedes cambiar? Gracias. Va a corresponder a la arteria espermática en la mujer. Bueno, va a ser muy similar. Durante su trayecto descendente hasta los vasos ilíacos, va a tener las mismas relaciones que tiene la arteria espermática. Esta arteria ovárica más abajo va a cruzar la ilíaca externa en lugar de bordearla, como es en el caso de la espermática. La arteria ovárica va a bajar en el ligamento infundíbulo pélvico, también conocido como suspensorio del ovario, hasta que va a alcanzar el ovario, que sea el lugar en donde se va a ramificar esta arteria. Va a presentar ramas colaterales, de su porción abdominal pues van a emanar las mismas ramas que la espermática. En el ovario va a emitir los ramos del ovario que se van a anastomosar con la terminal de la uterina. También va a originar una rama tubaria externa, la cual va a correr hacia adentro en el mesosalpinx y va a anastomosarse con la tubaria interna, rama de la uterina también. Esta pues va a ser la que va a irrigar a la trompa de Falopio. Y así serían en grandes rasgos la arteria ovárica. ¿Le puedes cambiar, Carlos, por favor? Aquí, como podemos ver, está subrayado ahí en una línea roja la arteria ovárica que llega hasta lo que es el ovario. Siguiente, por favor. Ahí un poquito se puede ver lo que es su trayecto, desde la cara anterior de la aorta abdominal hasta que llega al ovario. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablando sobre la mesentérica inferior, esta pues tenemos que se va a originar en la cara anterior de la aorta, al nivel de la tercera vértebra lumbar y por detrás de la tercera porción del duodeno. Su trayecto y relaciones, bueno, esta corre hacia abajo y a la izquierda, como podemos ver en la imagen, también la subrayé, se puede ver cómo su dirección va a ser inclinada hacia la izquierda. Primero se va a deslizar sobre la cara anterior de la aorta y después se va a deslizar por fuera de ella para pasar a la cara anterior del psoas izquierdo. Una vez ahí, pues se va a encontrar situada por dentro del uréter y de los vasos espermáticos correspondientes. Durante este recorrido, pues la mesentérica inferior
va a estar cubierta por el peritoneo parietal, por detrás del cual va a bajar hasta alcanzar la ilíaca primitiva. Luego va a cruzar por la cara anterior de esta. Posteriormente, esta mesentérica inferior va a penetrar en el segmento vertical del mesoncolon pélvico, con el cual va a bajar hasta la tercera vértebra sacra y ahí va a terminar bifurcándose. Tenemos sus ramos colaterales, van a ser tres, las tres cólicas izquierdas, las cuales emanan de la convexidad de la mesentérica inferior. Bueno, la cólica izquierda superior va a correr hacia el ángulo cólico izquierdo, donde se va a dividir en un ramo ascendente y en un ramo descendente. El ramo ascendente se va a unir con el ramo superior de la cólica superior derecha, formando así el arco de Oriolano, y el ramo descendente se anastomosa con el ramo ascendente de la cólica media. Cuando la arteria cólica superior se dirige hacia la izquierda, va a cruzar los vasos espermáticos y la vena mesentérica menor, y cuando se adosa a la mesentérica menor va a formar el arco vascular de Treitz. Las cólicas izquierdas media e inferior, estas van a nacer juntas de un tronco común conocido como tronco de las arterias sigmoideas. Pues estas arterias se dividen después de su origen, suministrando lo que es un ramo superior o sigmoideo superior y un ramo inferior o sigmoideo inferior. El ramo superior va a la parte inferior del colon descendente y a la parte superior del colon ilíaco. La sigmoidea inferior o el ramo inferior, cuando ésta alcanza la parte superior del mesocolon pélvico, se va a subdividir en dos ramas, las cuales pues, van a penetrar al mesocolon y van a llegar al colon iliopélvico. Una vez ahí, se van a dividir en ramas ascendentes y descendentes. Estas ramas se van a anastomosar con las ramas correspondientes de las arterias vecinas. ¿Le puedes cambiar, Carlos, por favor? Va, gracias. Sus ramas terminales, bueno, vamos a tener las hemorroidales superiores. Estas son las ramas en las que se va a bifurcar la mesentérica inferior. Van a nacer a la altura de la tercera vértebra sacra y van a hacer una a la derecha y otra a la izquierda. Estas ramas pues, van a bajar a los lados del recto hasta llegar al ano y se van a anastomosar con las hemorroidales medias, que son las ramas de la hipogástrica. Durante su recorrido van a emitir ramos anteriores y posteriores, los cuales se ramifican en las caras correspondientes del recto, es decir, en la cara anterior y en la cara posterior respectivamente. Y también van a emitir una rama ascendente, la cual pues, se van a anastomosar con el ramo descendente de la sigmoidea inferior. Igual aquí en la imagen podemos ver, subrayé con una línea roja lo que es la arteria mesentérica inferior, hacia donde se dirigen sus ramas. ¿Le puedes cambiar, por favor, Carlos? Ok. Ahora hablando sobre la sacra media, pues esta va a ser una de los ramos terminales de la aorta. Va a ser de menor volumen, va a ser más corta a comparación de las arterias ilíacas primitivas, que en este caso son dos. Pero la arteria sacra media, que es de la que voy a hablar el día de hoy, pues nada más es una. Esta pues se va a originar en la cara posterior de la extremidad inferior de la aorta. Va a bajar verticalmente por delante del cuerpo de la quinta vértebra sacra, lumbar, disculpen. Va a bordear el promontorio y después va a bajar adosada a la cara anterior del sacro y del coxis. Como podemos ver en la imagen, realiza un trayecto descendente hasta el coxis. Se va a encontrar cubierta en su parte superior por la vena ilíaca primitiva izquierda y más abajo se va a corresponder por delante con el colon pélvico y con el recto. Sus ramas colaterales, bueno, va a tener los ramos parietales, los cuales son homólogos por su disposición a las arterias lumbares. El primero de ellos es la quinta arteria lumbar, la cual pues, se va a originar a la altura de la última vértebra lumbar. Se va a dirigir hacia afuera, hasta el agujero de conjunción, y una vez ahí se va a dividir en dos ramos, un ramo dorsoespinal y un ramo anterior. El dorso espinal va hacia el canal raquídeo y a los músculos espinales, y el ramo anterior se va a ramificar en los músculos psoas e ilíaco. El resto de los ramos parietales van a ser el número de 4 o 5. Se van a dirigir hacia los agujeros sacros anteriores, como podemos ver en la imagen. Van a emitir ramos periósticos y musculares, los cuales se van a anastomosar con los ramos transversos de la sacra lateral. También va a emitir los ramos viscerales o arterias hemorroidales posteriores, las cuales son en número variable. Se van a originar a distintas alturas y se distribuyen en la cara posterior del recto. También pues va a ser importante mencionar que la arteria sacra media va a bajar hasta el coxis, como ya lo mencioné, y se va a terminar ramificándose en una glándula vascular sanguínea. Esta se conoce como glándula de Luschka. Y bueno, por mi parte sería todo. Continuaría mi compañera Alicia con las articulaciones.
Entonces, ¿qué es la glándula de Luska? Es un conducto biliar que según se comunica con el hígado. No, Comunica el no, hígado con la vesícula biliar. no, no, esos son, se llaman conductos de Luska y son conductos biliares aberrantes Ah, que, ok. que el hígado no los drena por el hepático derecho y izquierdo y los drena directamente a la vesícula. Esos son, pues, conductos de Luska, ¿verdad? Así se les llama, conductos hepáticos aberrantes o hepatocísticos, van Ah, ok. directamente a la vesícula. No, no, pero esto es una glándula, la glándula de Luska me dijiste, ¿no? Así es. ¿Qué es la glándula de Luska? Pues entonces yo me he confundido, doctor. La verdad no sabría cuál es la glándula de Luska. A ver si alguien de tus compañeros te dice. Lo único que encontré cuando estaba ahí estudiando, pues encontré que la glándula de Luska está junto a la punta del coxis. No sé si es Sí, ese o no, sí, sí, esa, ¿verdad? pero no dice qué hace o para qué sirve. Anastomosa el cordón simpático del lado izquierdo con el derecho en la parte inferior, ¿verdad? Le llega a la glándula de Luska, le llega el simpático, el cordón del simpático del quinto sacro a la glándula, tanto de un lado como del otro. Y esa es una glándula, pues, coxigia, incluso de naturaleza, pues, simpática. Puede dar incluso lugar a tumores que se presentan en las glándulas suprarrenales, en la porción medular de la glándula suprarrenal, que es simpática, la porción cortical es endocrina interna, pero la porción medular de las suprarrenales es simpática y produce catecolaminas, adrenalina sobre todo, y noradrenalina. Y entonces la glándula de Luska es una glándula simpática, ¿verdad? Del extremo inferior de los cordones, de los cordones simpáticos izquierdo y derecho a nivel del coxis. Esa es la glándula de Luska. Porque no la, ¿qué nos dijiste ahorita de su irrigación o de la irrigación que dan ahí, Tamara? ¿Sí? ¿Qué dijiste de la glándula de Luska? Bueno, que pues la sacra media va a bajar hasta el coxis y se va a ramificar en una glándula, en esta glándula de ¿Vale? Luska. Ujú. Esa es la irrigación. Ok. Ok. Entonces ahora ya no se te va a olvidar qué es la glándula de Luska. No, doctor, muchas gracias por la explicación. Y no lo confundas con los conductos aberrantes de Luska, que son hepatovesiculares. Así es, error mío. Muchas gracias, doctor. Bueno, no, pues qué bueno que ya, Doctor, sí, mencionó que, que la glándula de Luska anastomosa los cordones simpáticos izquierdo y derecho. sí, pero en el extremo inferior, hasta abajo, abajo. Vaya, no en el cuello, porque también hay cordón simpático cervical, ¿verdad? Que une a los ganglios cervical superior, medio inferior, cordón intermedio y simpático a nivel dorsal, donde están los esplánicos mayores y menores, etcétera, etcétera. Entonces, hay cordones simpáticos a cada lado de la columna, izquierdo y derecho, y son independientes, ¿verdad? Pero en el extremo inferior de estos cordones, allá en el coxis, ahí sí, ¿verdad? Van a llegar los dos cordones a la glándula de Luska. Gracias, doctor. Ándele. Si ya no hay más, vamos a comenzar con articulaciones. Sí, doctor, siguen articulaciones. Sí. Bueno, pues ahora vamos a hablar de las generalidades de las articulaciones. Primero, pues mencionar que las articulaciones son un conjunto de formaciones blandas y duras que sirven para unir dos o más huesos. Y pues Sí. la artrología es la que se encarga de estudiar las articulaciones. ¿Cuál? ¿Mande? ¿Qué parte? La artrología es la Ándale. que se encarga de estudiar las articulaciones, Y la osteología los huesos. y la angiología. Ah,
La angiología, no sé qué estudia, doctor. Una señora le llevó su niño a un angiólogo y le dice el angiólogo, ¿qué le pasa? Dice, es que le duelen las amígdalas. Dice, ¿por qué me lo trae a mí? Dice, pues usted es amigdólogo. Dice, no, soy angiólogo. Los de que ven las anginas son los otorrinolaringólogos, ¿verdad? La angiología, Julio, ¿qué es? Ya está circulatorio, irrigaciones, Claro, y la miología, los músculos. claro. Entonces, pues, para que esa niña se acuerde, entonces, pues, las articulaciones corresponden a la parte de la anatomía que es la astrología, ¿no? Artrología, sí. ¿Cómo? Artrología, Ah, ¿no astrología? no. Ah, bueno, ok. Entonces, adelante. Ok, ya le puedes pasar a la siguiente, Carlos, Sí. por favor. Bueno, estas se clasifican dependiendo su movimiento. Tenemos las articulaciones móviles o también llamadas diartrosis, las semimóviles o anfiartrosis y las inmóviles o sin artrosis. Y la siguiente, por favor. ¿Le puedes cambiar, Carlos, por favor? Ok, bueno, vamos a empezar con las diartrosis, que son las articulaciones móviles. Estas se caracterizan por tener superficies articulares que tienen forma variable. Estas pueden ser en forma cóncava, convexa, en forma de polea o más o menos planas. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, estas a su vez se encuentran revestidas por un cartílago, que es cartílago articular, que en estas imágenes se ve de color azul. Y este cartílago tiene un espesor variable y posee gran elasticidad. Cuando las superficies articulares no logran ajustarse como tendría que ser, estas logran una adaptación mediante unas láminas fibrocartilaginosas llamadas meniscos articulares, que son los como triangulitos que se ven en la imagen de arriba. También cuando una cavidad articular no recibe la convexidad completa del otro hueso, la cavidad articular se aumenta mediante un rodete periarticular o marginal. Y bueno, se encuentra insertado sobre la periferia de la cavidad. Las diartrosis presentan procesos de unión constituidos por una cápsula articular. Esta tiene forma de manguito fibroso y va a estar rodeando la superficie. Y esta se encuentra reforzada a su vez por ligamentos, que son formaciones fibrosas, que en esas imágenes igual se ve de color blanco, incluso en la de abajo está señalado, y estos van a ser ligamentos de sostén. La cápsula articular se encuentra recubierta interiormente por una membrana. Esta membrana es denominada membrana sinovial y esta se encarga de secretar un líquido viscoso y transparente, que es el líquido sinovial, y este se encarga de facilitar los movimientos de las articulaciones. Va a funcionar como un lubricante. Pásale a la siguiente, por favor. Bueno, las diartrosis a su vez tienen una división en relación con la forma de las superficies articulares que lo constituyen. Tenemos las enartrosis, las cuales... A ver, primero nómbramelas todas las variantes de artrosis. Es la enartrosis, las condilias, por encaje recíproco en silla de montar, la troclear, la trocoides, semitrocoides, artrodias. Eso es, correcto. Entonces, esas son las variantes básicas de la sinartrosis, diartrosis, anfiartrosis, sinartrosis, y luego de las diartrosis, ¿verdad? Las, enartrosis, condilias, por encaje recíproco, artrodias, trocoides, etcétera. Muy bien, vamos a comenzar entonces a ver las de las diartrosis. ¿Cuál vas a ver? Primero la enartrosis. Bueno, estas se caracterizan por tener superficies articulares, cabeza y cavidad en forma de esfera, van a tener una forma esferoidal y
Aquí no sé si vaya a estar correcta porque estuve buscando en varias partes los movimientos y mencionaba que la enartrosis es el tipo que tiene más movimientos, son 6, que es rotación, circunducción, flexión, extensión, abducción y aducción. Mira, agarra el hombro, por decir algo. El brazo lo puedes llevar hacia afuera, abducción, hacia adentro, aducción, hacia adelante, extensión, hacia atrás, hacia adelante, pues flexión, extensión, y luego giras el brazo, giras tu mano hacia arriba y hacia abajo, circunducción, y le das la vuelta por como si están, cuando pintas un círculo en el pizarrón, estás haciendo un círculo. Entonces, esa es la circunducción. Entonces, pues, esos son los movimientos que tienen una articulación. Pero vamos a describir, pues, cómo está, pues, esta diartrosis. Ok. Bueno, y un ejemplo de las enartrosis es la que está en la imagen, que es la articulación coxofemoral, y otra es la articulación escapulohumeral. Después tenemos las condilias. Estas se caracterizan por tener superficies articulares, una cóncava y una convexa, en forma elipsoidal. Estas realizan movimientos de flexión, extensión, abducción y aducción. Y un ejemplo es la articulación temporomaxilar. Después tenemos por encaje recíproco en silla de montar. Aquí tenemos una superficie articular cóncava y convexa de un hueso que se adapta a la superficie convexa y cóncava de otro. Este realiza también movimientos de extensión, flexión, abducción y aducción. Y un ejemplo es la articulación esternoclavicular. La siguiente, por favor. Después tenemos la troclear o trocleartrosis. Aquí una de las superficies tiene forma de polea, en cuya garganta encaja la cresta de otra superficie. Esta tiene 2 movimientos, realiza movimientos de flexión y otra de extensión. Y un ejemplo es la articulación húmero-cubital. La trocoides, esta se caracteriza por tener superficies articulares en segmentos de cilindro, uno convexo y uno cóncavo. Este realiza movimientos de rotación hacia adentro y hacia afuera. Un ejemplo es la articulación atloidodontoidea y otra sería la radiocubital superior. Las semitrocoides, esta se caracteriza por tener medio cilindro convexo que se articula con medio cilindro cóncavo. Este realiza movimientos de deslizamiento y un ejemplo es la articulación astragalo-calcánea. Y otra sería las articulaciones de las apófisis articulares de las vértebras lumbares. Y por último tenemos la... Sí, doctor. ¿Cuáles son las articulaciones de Chopard y de Lisfranc? El otro día la mencionamos. Son las que se encuentran en el pie. Están en el pie, pero ¿cuáles son? Las de Lisfranc son donde se unen los metatarsianos y los del tarso. Ándale, la tarso metatarsiana, Lisfranc. ¿Y la otra? Es la de... La de Chopard, esa es una articulación, son del tarso, creo que del calcáneo y el astrágalo con el escafoides y cuboides. Astrágalo calcáneo, ¿verdad? Astrágalo calcáneo. Okay. Sí, porque ahorita las mencionaste, ¿no? Sí. ¿En qué tipo de articulación? Las semitrocoides. Bueno, anda. Bueno, y continuamos entonces con las artrodias, que son las últimas de las diartrosis. Bueno, aquí las superficies articulares son más o menos planas y también realizan movimientos de deslizamiento. Y un ejemplo son las articulaciones del carpo y las del tarso. La siguiente, por favor. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda?
Bueno, seguimos. Ah, doctor, gracias. Dale adelante. Ok, bueno, continuamos entonces con otra que son las anfiartrosis. Estas son las articulaciones poco móviles o semimóviles y también son llamadas sínfisis. Estas se dividen en dos grupos, que son las anfiartrosis verdaderas y las diartroanfiartrosis. Las anfiartrosis verdaderas, estas se caracterizan por tener superficies articulares planas o ligeramente cóncavas que se encuentran unidas mediante ligamentos periféricos. Estas también tienen un fibrocartílago interarticular que se adapta a las superficies articulares y se adhiere a estas y se le llama ligamento interóseo. Y las diartroanfiartrosis, estas tienen los elementos de las anteriores, y acá su fibrocartílago interarticular lleva en su centro una cavidad más o menos amplia. Un ejemplo de las anfiartrosis verdaderas es la articulación de los cuerpos vertebrales entre sí. Y de la diartroanfiartrosis, un ejemplo es la sínfisis del pubis y la articulación sacroiliaca. La siguiente, por favor. Bueno, y el último tipo son las inartrosis o las articulaciones inmóviles. Estas son superficies articulares que están unidas ya sea por tejido fibroso interarticular o por tejido cartilaginoso. Cuando se trata de una unión por tejido fibroso interarticular, se les denomina sinfibrosis o suturas, y cuando se trata de tejido, bueno, de una unión por tejido cartilaginoso, hablamos de la sincondrosis. Se bloqueó el audio. ¿Hasta dónde me escuchó? ¿Ya me escucha? ¿Ya me escucha, doctor? Ahora sí, Ok. nos quedamos en las sinartrosis que dijiste que eran de dos tipos. Que pueden estar unidas por tejido fibroso interarticular, y en Sí. este caso se les llaman sinfibrosis o suturas, y otra puede ser una unión por tejido cartilaginoso y se les conoce como sincondrosis. ¿Dijiste ejemplos de ellos? No, apenas lo iba a comenzar. Ah, bueno, ok. Bueno, entonces, uno de los tipos de sinartrosis, que es la sinfibrosis, esta a su vez está constituida por suturas dentadas, escamosas, armónicas y esquindilesis. Bueno, las suturas dentadas, estas son caracterizadas por tener superficies articulares formadas por bordes dentados que encajan perfectamente entre sí. Y pues un ejemplo son las suturas biparietal o la landoidea o la frontoparietal. Otro ejemplo, no, bueno, después continuamos con las suturas escamosas. Estas tienen superficies articulares biseladas en sentido contrario. Un ejemplo es la articulación del parietal con la escama del temporal. Después tenemos las suturas armónicas. Estas se caracterizan por tener superficies lisas que están en contacto directo entre sí. Y un ejemplo es la articulación de los huesos propios de la nariz. Y la esquindilesis. Esta está caracterizada por tener una superficie articular en forma de ángulo diedro, mientras que la otra tiene forma de cresta y con un borde ya sea romo o biselado, y la que tiene forma de cresta se va a insertar en el ángulo diedro. Y un ejemplo es la articulación esfenovomeriana, que, bueno, donde recordemos que el vómer se articula en la cresta inferior del cuerpo del esfenoides.
Bien. Siguiente, por favor. Gónfosis, no sé si lo estoy pronunciando bien. Oye, entonces las esquindilesis, ¿cuáles son? Las que una de las superficies articulares tiene forma de ángulo diedro y una se va a insertar ahí mediante forma de como de una cresta. Por ejemplo, La articulación esfenobomberiana. esa es una esquindilesis, ¿no? Ujú, sí. Ajá. Y la articulación del occipital, de la apófisis vacilar del occipital con el esfenoides, ¿cuál es? Esa sería una sincondrosis. Una sincondrosis. Bueno, ok. Adelante. Las gonfosis. Ujú, las gonfosis, bueno, estas se caracterizan por ser superficies articulares, bueno, porque una de las superficies articulares tiene forma más o menos de cono y esta va a encajar en la otra cavidad. Un ejemplo es la articulación alveolodentaria. Como pueden observar, la raíz del diente tiene forma de cono y esta encaja perfectamente en el alveolodentario. Sí. Y siguiente. La cisarcosis. Disculpe. Cisarcosis. ¿Qué son las cisarcosis? Las cisarcosis son espacios de deslizamiento que permiten movimientos a los músculos y a órganos. Como por ejemplo. El espacio retromamario o el intercerratorácico. Intercerrato torácico. Uh-huh. Intercerrato torácico o intercerrato escapular, ¿verdad? Que permite el deslizamiento del omóplato sobre la parrilla costal, ¿verdad? Y el otro, decías, ¿cuál es? El espacio retromamario. Retromamario, ¿verdad? Porque permite pues que la glándula mamaria con todo el pectoral tenga cierto deslizamiento. Entonces esas son las cisarcosis, ¿verdad? Uh-huh. ¿Te falta todavía algo? No, ¿verdad? Ya perdón, se la mencionar la sincondrosis, pero bueno, ya fueron lo que me había preguntado de la articulación de la... Bueno, nada más rápido, la sincondrosis son estas superficies articulares que se encuentran unidas por un cartílago y estas se adhieren a ambas piezas. Y un ejemplo es la articulación del cuerpo del esfenoides con la apófisis vacilar del occipital. Entonces, ¿eso se llama cómo? Sincondrosis. Condrosis. Entonces, las anfiartrosis, ¿cómo se dividen? Las anfiartrosis se dividen en dos grupos, que es las anfiartrosis verdaderas y las diartroanfiartrosis. Diartroanfiartrosis. La sínfisis del pubis, ¿qué es? La sínfisis del pubis es una diartroanfiartrosis. Bueno. Ok, ya quedaron revisados las variantes de articulaciones, diartrosis, anfiartrosis, sinartrosis, con sus variantes cada una. Gonfosis y cisarcosis. Sí, bueno, eso sería todo y continuamos con la articulación temporomaxilar, me parece, con mi compañera María. ¿Para mañana? Ok. No, ahorita todavía quedan 45 minutos. Ajá. Sí, bueno, entonces... yo soy el que voy a exponer la articulación temporomaxilar. Bueno. A continuación, pertenece al género de las bicondilias y sus superficies articulares. Por un lado, los cóndilos del maxilar inferior, que son dos eminencias ovoideas de eje mayor dirigido hacia atrás y adentro y unidos al resto del hueso por una porción estrecha llamada cuello. Este es redondeado por su parte posterior y con algunas rugosidades en la parte anterointerna, donde se inserta el pterigoideo externo. Los cóndilos presentan una vertiente anterior vuelta hacia arriba y adelante, y una posterior vuelta hacia atrás y arriba. Ambas están separadas por un borde romo casi transversal y cubiertas por tejido fibroso.
Por el otro lado, las superficies articulares son el cóndilo del temporal y la cavidad glenoidea del mismo. El cóndilo se halla constituido por la raíz transversa de la apófisis cigomática, la cual es convexa adelante, atrás y se halla vuelta hacia abajo y afuera. La cavidad glenoidea está situada detrás del cóndilo y es una depresión profunda de forma elipsoidal, cuyo eje mayor se dirige hacia atrás y adentro. Se halla limitada anteriormente por el cóndilo y posteriormente por la cresta petrosa y la apófisis vaginal. Por fuera limita con la raíz longitudinal de la apófisis cigomática y por dentro con la espina del esfenoides. La cavidad glenoidea está dividida en dos partes por la cisura de Glaser. En la parte anterior es articular y está recubierta por tejido fibroso. La posterior es extraarticular y carece de revestimiento y forma la pared anterior del conducto auditivo externo. La superficie articular del temporal, convexa por delante y cóncava por atrás, no se adapta directamente al cóndilo del maxilar, sino que la adaptación se realiza por intermedio de un menisco interarticular de forma elíptica y de eje mayor paralelo al del cóndilo. Este menisco posee dos caras, dos bordes y dos extremidades. La cara anterosuperior es cóncava por delante y está en relación con el cóndilo del temporal, mientras su parte posterior es convexa y corresponde a la cavidad glenoidea. La cara posterior inferior, cóncava en toda su extensión, puede cubrir todo el cóndilo o solamente la vertiente anterior de él. De los bordes, el posterior es más grueso que el anterior, la extremidad externa es más gruesa que la interna y ambas se hallan dobladas hacia abajo, emitiendo prolongaciones fibrosas. A continuación, por favor. Bueno, los medios de unión comprenden una cápsula articular y dos ligamentos laterales considerados como ligamentos intrínsecos de la articulación. También se incluyen tres ligamentos auxiliares o extrínsecos. Bueno, la cápsula articular posee forma de manguito cuya extremidad superior se inserta por delante en la raíz transversa de la apófisis cigomática y por detrás en el labio anterior de la cisura de Glaser. Por fuera en el tubérculo cigomático y en la raíz longitudinal de la apófisis cigomática, y por dentro en la base de la espina del esfenoides. Su extremidad inferior se inserta en el cuello del cóndilo, descendiendo más en su parte posterior que en la anterior. Su superficie interna, tapizada por la sinovial, sirve de inserción al reborde del menisco, quedando así dividida la cavidad articular en una porción suprameniscal y otra inframeniscal. Bueno, pasando a los ligamentos, tenemos el ligamento lateral externo. Este se inserta por arriba en el tubérculo cigomático y en la porción contigua de la raíz longitudinal, desde donde desciende para terminar insertándose en la parte posterior externa del cuello del cóndilo. El ligamento lateral interno. Este ligamento tiene su porción de inserción por fuera de la base de la espina del esfenoides. Después desciende para ir a insertarse en la porción posterior interna del cuello del cóndilo. Ahora los ligamentos auxiliares son el ligamento esfenomaxilar, el estilomaxilar y el pterygomaxilar. El ligamento esfenomaxilar tiene su inserción superior en la porción externa de la espina del esfenoides y en la parte más interna del labio anterior de la cisura de Glaser, donde va a descender cubriendo el ligamento lateral interno para terminar en el vértice y en el borde posterior de la espina de Spitz. El ligamento también recibe el nombre de ligamento lateral interno largo de Morris. El ligamento estilomaxilar se inserta por arriba cerca del vértice de la apófisis estiloides y por abajo en el tercio inferior del borde posterior de la rama ascendente del maxilar inferior. Y por último, el ligamento pterygomaxilar es un puente aponeurótico que se extiende desde el gancho de la ala interna de la apófisis pterygoides hasta la parte posterior del reborde alveolar del maxilar inferior y da inserción al músculo bucinador y por delante al constrictor superior de la faringe por detrás. Bueno, la sinovial es doble en la mayoría de los casos, existiendo una suprameniscal y otra inframeniscal. Ambas tapizan la cápsula correspondiente por su cara interna y terminan por un lado en el lugar de inserción del menisco sobre la cápsula y por el otro en el borde de revestimiento fibroso de la superficie articular. A continuación, por favor. Bueno, sus relaciones. Por su cara externa, la articulación temporomaxilar se halla recubierta por tejido celular, el cual está atravesado por la arteria transversal de la cara y por el nervio temporofacial. A su vez, este tejido celular está cubierto por la piel.
Por su cara interna se va a relacionar con los nervios dentario inferior, lingual y el cuerda del tímpano, y con la arteria maxilar interna y sus ramas timpánica, meningia media y meningia menor, y con la inserción del pterigoideo externo. Por delante está en relación con haces del músculo macetero y con la escotadura sigmoidea, por donde atraviesa la arteria y el nervio masterinos. Por atrás se va a relacionar con el conducto auditivo externo, pero no directamente, sino por intermedio de la prolongación superior de la parótida. A continuación, por favor. Bueno, esta va a estar compuesta propiamente por dos articulaciones, una meniscotemporal y otra meniscomaxilar. Este verifica su movimiento bilateral simultáneo por deslizamiento que realiza. El desplazamiento de los cóndilos gracias a la interposición del menisco, a la lasitud de la cápsula y a la poca resistencia que presentan los ligamentos, esos factores van a favorecer la luxación del maxilar inferior. Las articulaciones temporomaxilares funcionan simultáneamente y presentan movimientos de abatimiento y de elevación. En el primero, el mentón se dirige abajo y atrás, y el cóndilo y el menisco van a formar un conjunto que se desliza de atrás adelante sobre el cóndilo temporal, girando ligeramente el menisco hasta tomar una posición horizontal, movimiento que limita los haces posteriores del menisco mismo, y se realiza por la acción del pterigoideo externo inervado por el maxilar inferior. Y cuando el menisco queda fijo, solo el cóndilo continúa su deslizamiento por debajo del menisco, realizando en el maxilar inferior un movimiento de rotación sobre un eje transversal que pasa por la espina de Spitz, permitiendo que el cóndilo del maxilar se enfoque por debajo del cóndilo del temporal. En lo anterior resulta que el maxilar inferior en su abatimiento realiza un movimiento de deslizamiento y de rotación, siendo la porción menos móvil el orificio dentario por donde penetra el paquete neurovascular dentario inferior y produciendo en los incisivos una simple traslación de adelante hacia atrás. Bueno, los músculos abatidores de fuerza menor que los elevadores son el vientre anterior del digástrico, el miloioideo y el genioideo. Estos pertenecen al grupo superior. Bueno, en el movimiento de elevación se realiza en sentido contrario el mecanismo del abatimiento y alcanza su máximo cuando se encuentran los arcos dentarios. Intervienen los potentes músculos temporales, macetero y pterigoideo interno, que desarrollan una fuerza media de 300 libras y están inervados por el maxilar inferior. Bueno, los movimientos de propulsión y meniscotemporal, pues tanto el cóndilo como el menisco sufren el deslizamiento de atrás adelante, colocando el cóndilo del maxilar por debajo del cóndilo del temporal e intervienen en este movimiento en la contracción simultánea de los pterigoideos externos y secundariamente el pterigoideo interno y el macetero, inervados por el maxilar inferior. El movimiento de retropulsión se realiza en sentido inverso a la propulsión y se limita por el choque de los cóndilos sobre la pared anterior del conducto auditivo e intervienen en los haces posteriores del temporal y secundariamente el digástrico, su vientre anterior. En los movimientos de diducción o de lateralidad se mueven las dos articulaciones alternativamente, mientras uno de los cóndilos sufre con su menisco un movimiento de traslación, el otro pivotea alrededor de un eje vertical que pasa por el cuello, resultado que en cada movimiento un cóndilo se desaloja y el otro sirve de punto de apoyo o de pivote. Intervienen en los pterigoideos externos contrayéndose alternadamente. Bueno, ya por último, la combinación de los movimientos de abatimiento, elevación y diducción realiza el movimiento de circunducción que permite el frotamiento de los arcos dentarios, consiguiendo la trituración de los alimentos. Y aquí están mis referencias. Sería todo de mi parte. No sé si haya o exista una duda. Si no, seguiríamos con la siguiente articulación. Adelante. No, todo bien. ¿Se puede ver?
Ya se ve. Ok, continuaríamos con la articulación escapulohumeral. Y bueno, esta también se le conoce como articulación del hombro y como su nombre lo dice, une al omóplato con el húmero. Esta es del grupo de las enartrosis. Comenzando con las superficies articulares, vemos que una de las superficies articulares es la cabeza del húmero, que esta está limitada en su base por el cuello anatómico. Por fuera del cuello se encuentran dos eminencias, una anterior, que es el troquín, y otra posterior, que es el troquiter, separadas por el canal bicipital. Y todas estas partes se encuentran separadas del cuerpo del húmero por el cuello quirúrgico. La superficie articular está revestida de cartílago hialino. La otra superficie articular es la cavidad glenoidea del omóplato y se halla situada en el ángulo superexterno del hueso. Y hacia el comienzo del tercio inferior de su eje vertical, la cavidad glenoidea presenta un ligero saliente que se lo conoce como tubérculo glenoideo. Y la escotadura glenoidea interrumpe en su parte superior la regularidad del borde anterior de la cavidad glenoidea. Y la unión de esta cavidad con el resto del hueso se hace por el cuello del omóplato. También la cavidad glenoidea está rodeada por un rodete fibrocartilaginoso, que su cara posterior se une al hueso y se halla cubierta de cartílago hialino y se continúa con la superficie articular, y su cara exterior se continúa por la superficie del cuello del omóplato y sirve de inserción a la cápsula articular. En los medios de unión encontramos que es una cápsula articular, encontramos los ligamentos coracumeral y glenumerales, que los glenumerales es uno superior, uno medio y uno inferior. Y ya hablando a fondo de la cápsula articular, esta tiene forma de manguito y recordemos que la forma de manguito es como de un cilindro. Esta es delgada y floja y se inserta por el lado interno en la cara externa del rodete glenoideo y en la porción inmediata del cuello del omóplato. Esta se confunde por abajo con la inserción del tríceps y se extiende por arriba más allá de la inserción del bíceps, cerca de la base de la apófisis coracoides. Y por el lado externo y en su parte superior se inserta en el labio externo del cuello anatómico del húmero y su parte inferior se fija en el cuello quirúrgico. Y bueno, parte de sus fibras capsulares ascienden y recubren el hueso para ir a fijarse en el límite de la superficie cartilaginosa. Empezando a hablar del ligamento coracumeral, decimos que este es ancho, grueso y resistente y se inserta por su lado interno en la base y en el borde externo de la apófisis coracoides. Por fuera se adhiere al troquiter y sus fibras se confunden con las de la cápsula articular. Posee una cara superior y otra inferior. La cara superior se encuentra separada de la bóveda acromiocoracoidea por la bolsa subacromial. Y su cara inferior es libre en su parte interna y está adherida a la cápsula en la cara externa. Presenta un borde posterior y un borde anterior. Su borde posterior se confunde con la cápsula articular y su borde anterior es libre marcado en su parte interna y está adherido a la cápsula en su parte externa. Vemos que los ligamentos glenumerales son 3, uno superior, uno medio y uno inferior. Empezando con el ligamento glenumeral superior de Morris, o que también se le conoce como suprahumeral de Farabeu. No sé si lo dije bien. Farabé. ¿Farabé? Farabé. EU suena a E. El diptongo Ok. y el triptongo, esos diptongos y triptongos franceses suenan E. Farabé. Farabé. Ah, ok, doctor. Gracias. ¿Dile? Bueno, vemos que en sus inserciones... Oye, Ajá. pero mira, en el hospital, por lo menos acá donde yo estuve en el seguro, quién sabe cuántos años, no pudieron aprender a decir Farabé, porque los separadores que se usan habitualmente, comunes y corrientes para la cirugía, los más comunes de todos los separadorcitos, que son así como una especie de brazos cortos, pues son separadores de Farabé. Ah, no, pero en el hospital dicen, pásame un Farabeu, pásame. Pero en fin, pienso yo, para
negarles. En el rancho donde estuve haciendo mi servicio, decían, yo les decía, esto está roto. Había una niña que me decía ahí una vez, oye, esto está roto, está rompido. Bueno, pues al cabo de un año, ya cuando yo estaba ahí, ella también decía, esto está rompido. Así estaban los separadores de Farabé. Farabé, Farabé. Ok, adelante. Pero lo bueno es que no dijo morido. Sí, no, pues casi, está morido. Bueno, vemos que las inserciones de este ligamento se insertan en la parte superior del rodete glenoideo, ya después se dirige hacia afuera para ir a insertarse en el cuello anatómico, entre el troquín y el troquiter. Y aquí es donde sus fibras se confunden con las del ligamento coracohumeral. Bueno, gran parte de estas fibras de este ligamento pasan como un puente de un labio a otro en el canal bicipital y así es como forman el ligamento humeral transverso de Gordon Brody. No sé si lo dije bien. Sí. Ok. Ya después, creo que se atoró. Pero bueno, seguimos con el ligamento glenohumeral medio de Morris o supragleno prehumeral de Farabé. Este se inserta por arriba en el mismo sitio que el ligamento glenohumeral superior y ya después se dirige hacia afuera y hacia abajo para ir a fijarse en la base del troquín. Y bueno, cuando se separa del ligamento superior, forma un ojal que se le conoce como ojal del subescapular. También se le conoce como agujero oval de Weisbrod, algo así. Weisbrod, ajá. Y ya por último tendríamos el ligamento glenohumeral inferior de Morris, o que también se le conoce pregleno infrahumeral de Farabé. Y este es más ancho y resistente que los anteriores y se inserta en la parte anterior del rodete glenoideo y sobre el cuello del omóplato. Ya después se dirige hacia abajo y hacia afuera para terminar fijándose en la parte anteroinferior del cuello quirúrgico. Bueno, quisiera, a ver, ya pude, aquí. Ya empezando a hablar de la sinovial, esta reviste toda la superficie interior de la cápsula, pero en la parte superior e inferior se refleja y cubre el hueso hasta terminar en el reborde cartilaginoso. Esta sinovial emite prolongaciones que, siendo las más importantes, la subescapular, que esta sale por el foramen oval, y la bicipital, que cubre al tendón de la porción larga del bíceps y al mesotendón a lo largo del canal bicipital. Ya después, bueno, ya después empezando a hablar con las relaciones con respecto a los músculos, se relaciona por arriba con el supraespinoso y el redondo menor. Por debajo se relaciona con la porción larga del tríceps, por atrás con el infraespinoso y el redondo menor, y por adelante con el subescapular. Aparte de que se relaciona con las bolsas sinoviales, también tiene relación con las bolsas serosas, como es la subdeltoidea y la subacromial, que estas son las más grandes, y otras más pequeñas, que es la subcoracoidea, la bolsa del redondo mayor, que es la posterior y la anterior del dorsal ancho, y con la bolsa del pectoral mayor. Vemos que esta articulación realiza 5 movimientos, que uno es de antepulsión, o que también se le conoce como flexión, que se realiza llevando la extremidad inferior del húmero hacia adelante. Y en este movimiento intervienen los haces claviculares del pectoral mayor y los haces anteriores del deltoides. También interviene el coracobraquial y la porción corta del tríceps. El segundo es de retropulsión o extensión, que hace que el extremo inferior del húmero se dirija hacia atrás. Y en este movimiento intervienen el redondo mayor, el dorsal ancho y los haces posteriores del deltoides. El tercer movimiento es de aducción,
que éste aproxima el brazo hasta el tronco. Y bueno, este movimiento se realiza por la acción del pectoral mayor, el dorsal ancho, el redondo mayor, el subescapular y también por el coracobraquial y el bíceps braquial. El cuarto movimiento es de abducción, que este separa el brazo del tronco. Y en este movimiento se intervienen los músculos del deltoides, el supraespinoso y la porción larga del bíceps. Y en los movimientos de rotación puede ser interna o externa, y en estos intervienen los músculos subespinoso, el redondo menor, y también los haces posteriores del deltoides. Y esto sería todo, doctor. No sé si tengan alguna duda. No, creo que quedó claro. Muchas gracias. Y ya estas eran todas las que vamos a ver. Si gusta, presento la mía de una vez, doctor. Pues sí. Bien, buenas tardes a todos. Voy a presentar lo que es el tema de la articulación coxofemoral. Y bien, vamos a decir que la articulación coxofemoral pertenece a una de las articulaciones más típicas, que es la más típica de las enartrosis. También se conoce a veces como articulación de la cadera, pero propiamente o anatómicamente dicho es articulación coxofemoral, perdón. Bien, vamos a pasar a que tiene unas superficies articulares. Iniciamos en la cabeza del fémur y vemos que la superficie es lisa, pero recordemos que en la cabeza del fémur había como una foseta que se llama fosilla de la cabeza, que es donde se va a insertar el ligamento redondo. Y bien, en la cabeza del fémur decimos que se va a unir al resto del hueso por una porción más estrecha que se llama cuello, que es el cuello anatómico. Y el borde de la cabeza, en su línea de unión con el cuello, pues no es completamente circular, sino que está constituido en realidad por dos líneas curvas que se encuentran por delante y atrás, formando dos ángulos, uno hacia arriba y uno hacia abajo. En el cuello es aplanado, de adelante a atrás, con su cara anterior plana y posterior, y en su cara anterior es plana y por la posterior es convexa de arriba a abajo. En el borde superior es casi horizontal y es corto, en tanto que en inferior es más largo y oblicuamente dirigido hacia abajo y hacia afuera. Se dice que en estado fresco la cabeza del fémur está cubierta por cartílago hialino, con excepción de la mitad anterior de la foseta que corresponde a la inserción del ligamento redondo.
En cuanto al hueso ilíaco, o el coxal, pues vamos a decir que se presenta como una superficie articular en la cavidad, perdón, en la superficie articular y la cavidad cotiloidea, que corresponde aproximadamente a la mitad de una esfera hueca y cuyo borde llamado ceja cotiloidea presenta 3 escotaduras iliopúbicas, va a ser la iliopúbica, la ilioesquiática y la isquiopúbica. Vamos a tener que la isquiopúbica pues va a ser la más profunda. Y en el fondo de la cavidad cotiloidea vamos a encontrar una excavación que va a corresponder a la escotadura isquiopúbica, mientras que por los demás se van a estar limitados netamente por la superficie cotiloidea, que ocupa así un plano más elevado a ella, y su superficie articular se le ha dado el nombre de fovea acetabuli, que también se le va a conocer o trasfondo del acetábulo. Bien, le paso. Ahora vamos a pasar con lo que sería el rodete cotiloideo. Se dice que rodea completamente la cavidad cotiloidea y tiene una forma de prisma triangular, cuya cara adherente o de inserción corresponde al contorno de la cavidad cotiloidea. Su cara interna vamos a ver que es lisa y va a ser uniforme. Se encuentra también cubierta por el cartílago hialino y vamos a ver que se va a continuar con la superficie articular, y por su cara externa se va a relacionar por la cápsula articular. El rodete pues se va a llenar totalmente de escotaduras superiores de la ceja cotiloidea, y sus fibras se van a insertar hasta el fondo de ellas. En cambio, sobre la escotadura isquiopúbica va a pasar como un tipo de puente que va a ser el ligamento transverso del acetábulo. Recordemos que pues si es un hueso muy, muy fuerte o de mucho movimiento que va a resistir mucho, pues van a haber varios ligamentos, ¿no? Y va a ser uno de ellos, que va a ser el ligamento transverso del acetábulo. En cuanto al rodete cotiloideo, vamos a decir que va a contribuir a aumentar la superficie articular de la cavidad cotiloidea, de tal manera que llega a alcanzar 2/3 de una esfera. Eso quiere decir que no completa, por lo que entiendo es que la cabeza del fémur no va a entrar completamente, sino que va a quedar 1/3 afuera. Y en cuanto a su unión, vamos a ver que está formada por una cápsula articular reforzada por el ligamento periférico y el ligamento intraauricular, que se va a llamar ligamento redondo. También vamos a encontrar que a los lados vamos a ver una cápsula articular que va a tener una forma de manguito, y aquí nuevamente les recuerdo que manguito no es que tenga forma de mango, sino es una forma de manga, ¿no? Vamos a ver que también se va a insertar por el lado coxal, por el contorno de la ceja cotiloidea y por la cara externa del rodete, en su porción más cercana al hueso, respetando el orificio isquiopúbico, ya que en este lugar la inserción se hace sobre el ligamento transverso. En el fémur, la cápsula se inserta por delante de la línea intertrocanteria, bueno, por la parte anterior, y por atrás hacia el límite interno del tercio externo del cuello. Sus fibras se prolongan luego hacia adentro, íntimamente adheridas al periósteo, y se terminan en el borde de la superficie articular de la cabeza, ya sea la superior o inferior. Se va a insertar sobre los bordes del cuello en las líneas que se unen las extremidades de los bordes de inserción anterior y posterior. Aquí podemos ver que se va a insertar lo que es el acetábulo, ahí es donde va a entrar, y vamos a encontrar que vamos a encontrar por el lado interno, por donde está la ceja cotiloidea, lo que sería la cápsula articular, y que, bueno, pues vamos a ver que en resumen, pues va a estar constituida por fibras profundas circulares. Yo no veo nada, no hemos cambiado la diapositiva. ¿No se cambia? ¿No? La quito. Los compañeros ya se durmieron porque nunca se dieron cuenta también. Déjenme quitarla. ¿Se ve? Dale ahora sí. Bueno, voy a pasarla mejor acá. Entonces ya no la pongas en pantalla completa, mejor así. Dale. Ok. ¿Dónde está la...? Lista. Bien. Sí, vemos ahí lo que sería lo de la cápsula, el ligamento, ¿cómo se llama? El ligamento transverso. Listo.
Bien, ahora vamos a ver lo que sería el ligamento iliofemoral. ¿El Voy qué? a señalar cuál es. El ligamento iliofemoral. Ah, Sería este. No sé, permítanme. Este, que está acá. pues es ese que está hasta en la parte superior, en dirección de la cabeza del fémur hacia la cavidad cotiloidea, ¿no? Así es un ligamento que también se llama ligamento en Y, no sé cómo se pronuncia, según yo es Bigelow, o ligamento de Bertin, que vamos a ver que se va a insertar en lo que es la espina ilíaca anteroinferior, por debajo de la inserción del recto anterior del muslo, y que se va a dirigir luego hacia afuera y hacia abajo, y abre sus fibras en forma de abanico. Vamos a ver que pues tiene una forma de Y. De hecho, creo que por acá se ve mejor, permítanme. Ajá, aquí está. Por esta parte, por eso que tienen forma de Y, porque una se va a insertar por un lado y otra por sobre la línea intertrocanteria. Ya vemos aquí está el trocánter menor y el trocánter mayor, entonces se va a insertar entre la línea que va acá. Entonces, ¿de dónde a dónde? ¿Perdón? ¿Preguntó algo, doctor? ¿Se le fue el audio? Creo que sí, Dice que doctor. dice que continúes, que se le fue el audio. Ah, ok. Bueno. Perdón. Bueno, decíamos que el ligamento que va a tener forma de Y se va a insertar en lo que es la espina ilíaca anterior-inferior y en la línea intertrocanteria. Se va a dirigir luego hacia afuera y hacia abajo en su más forma de abanico y termina fijándose sobre la línea intercanteria anterior. Se va a distinguir en él dos haces que después un corto y uno largo. El trayecto corto va a divergir para insertarse en el ligamento interpetrocanterio delante del trocánter mayor, y en tanto que el inferior, que va a ser el ligamento cantinio, se va a fijar sobre la parte anterior del pequeño trocánter. Y ahora vamos a pasar a lo que es el ligamento pubiofemoral, que se va a insertar en la eminencia iliopectina, en la cresta pectínea, en la rama horizontal y en el cuerpo del pubis, donde estos lugares y sus fibras se van a converger y van a dirigirse hacia abajo y hacia afuera para terminar en la parte infero-interna, el pequeño trocánter. Bueno, de ahí vamos a pasar a lo que es el ligamento isquiofemoral, que el ligamento, vamos a buscarlo. Aquí está. Es este ligamento que vemos aquí, igual que tiene sus haces de inserción. Bien, vamos a decir que el ligamento isquiofemoral se va a insertar en lo que es el canal subcotiloideo, en la ceja cotiloidea correspondiente, que va a alcanzar sus fibras por la parte posterior del isquion, y esas se van a dirigir hacia el gran trocánter, ya sea por delante del punto de inserción del músculo obturador interno, mientras las otras van a confundirse con las fibras circulares de la cápsula. Los ligamentos de refuerzo descritos se adhieren íntimamente a la cápsula articular, con lo que aumentan extraordinariamente su espesor y su resistencia. Y se dice que va a llegar, ¿cómo se llama? En su máximo, un grosor de 2 a 3 milímetros. De ahí vamos a pasar a lo que sería el ligamento redondo. Bien, en cuanto al ligamento redondo, se dice que está igualmente envuelto por una funda sinovial, la cual va a terminar en un lado, es una cinta fibrosa que se inserta por un lado en un tercio anterior de la fovea capitis, y por otro se divide en 3 grupos o fibras que también se le llama haces. El grupo medio va a fijarse en el ligamento transverso del acetábulo. El haz interior termina en el límite anterior de la escotadura isquiopúbica, y el haz posterior o isquiático se inserta sobre el límite posterior de dicha escotadura. De ahí vamos a pasar a lo que es el tema de sinovial, que va a comenzar en el borde libre del rodete cotiloideo y en forma de un pequeño fondo de saco que va a cubrir la parte de la cara externa. Luego van a alcanzar una cápsula que se va a llamar cápsula articular, cuya cara interna va a recubrir hasta llegar a la inserción del femoral.
ya desde ahí se va a reflejar la cobertura del cuello para terminar en un punto más o menos próximo de la superficie articular. Y vamos a ver que el ligamento redondo está igualmente envuelto por una funda sinovial, la cual va a terminar en un lado, en un borde de la fosilla de la cabeza del fémur. De hecho, aquí se ve que se inserta en esta parte. Aquí va a estar insertado. Bien, y en cuanto a sus relaciones, pues vamos a ver que por delante de la articulación y comenzando por fuera se encuentra el tendón tractor anterior del muslo, el suaciliaco con su bolsa serosa y el pectíneo que cubre el ligamento pubofemoral. Por detrás, la articulación está cubierta por el piramidal, el obturador interno, los dos gemelos y el cuadrado crural. Y más superficialmente se encuentra en la parte inferior del gran glúteo, que entre esos dos planos musculares y por el espacio comprendido entre el isquion y el gran trocánter descienden verticalmente por el nervio del gran ciático, el pequeño ciático y la arteria isquiática. Por debajo se encuentra el músculo obturador externo, el cual va a cruzar la cápsula articular por dentro y por fuera, por dentro y por abajo, perdón, y la va a reforzar considerablemente. Por arriba y afuera se encuentra un plano profundo, el glúteo menor, y más superficialmente el glúteo medio. Y en cuanto a sus movimientos, pues bueno, pues vamos a ver qué es el movimiento de movimiento de fémur, que va a ser la flexión del muslo cuando se aproxima a la pelvis y el abdomen, relajando la porción anterior de la cápsula y el ligamento de Bertin, que yo lo relacioné que es cuando ve que luego cuando entrenan fútbol es como que levantan las piernas, como subiendo escalones. Ese es el tipo de movimiento que va a hacer. También los movimientos de cadera que se van a realizar por deslizamiento, pivoteo, alrededor de los ejes que pasan por el centro de las superficies esféricas. Pero aunque son muchos los movimientos, pues se pueden reducir en lo que sería la flexión, que es lo que ya le mencioné, la extensión, la abducción y aducción, y la rotación externa e interna. Y pues eso sería todo. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. Oye, ¿qué corre por el ligamento redondo? ¿Me oyes? ¿Sí me oyes? Doctor. Sí, sí, sí. Ajá. ¿Sí me escucha? Sí. No me acuerdo, doctor. ¿Quién sabe? Dice. ¿De dónde a dónde dices que va el ligamento redondo? El ligamento redondo va de lo que es la fosita, ¿cómo se llama? La que está en la cabeza del cuello. En la cabeza del Digo, la cabeza del fémur. La cabeza de los pies. Ajá. A lo que sería el acetábulo. ¿El acetábulo qué es? Yo me imagino que es como una copa donde se va a insertar la cabeza del fémur. Bueno, que es la parte más profunda ahí de la cavidad cotiloidea, ¿no? Ajá. Esa cosita de... Bueno, ahí me quedó la duda, doctor, porque no sé si está bien mi relación, pero yo entiendo que es como una copa y que dentro entra como un puño, como si ponemos la mano así como en forma de plato o no sé cómo decirlo, y entra la otra mano. ¿Así es como se articula? Mira, te estaba oyendo muy mal. Por favor, dime otra vez, ¿de dónde a dónde va el ligamento redondo? Sí, de lo que sería la cabeza del fémur, de donde sería la fosita. No te oigo. ¿Sí me escucha ya ahí? ¿Me escucha, doctor? Nada más fragmentos entrecortados. Ay, esto sí lo oí bien. Es que estoy igual, doctor. Estoy encima de la computadora. Bueno, entonces, a ver, dime. Pues va de lo que es la fosilla de la cabeza. ¿La fosilla de la cabeza? Del fémur. Sí. A la ceja cotiloidea, no, a la parte más profunda de la ceja cotiloidea. Bueno, ¿y qué lleva ese ligamento? ¿Para qué sirve ese ligamento? Yo sé que ese ligamento es el que va a sostener como tal la cabeza
la cabeza del fémur. Bueno, a ver, Julio, ¿qué lleva? Doctor, no escuché. A ver. ¿Cómo? ¿Podría repetir la pregunta? ¿Qué lleva el ligamento redondo, Julio? No estoy seguro. No estoy seguro, doctor. Tere. No, no recuerdo. Stephanie se los va a decir. ¿Es el que soporta al útero? Al útero, ay no. O estamos hablando de otra cosa, es que se me Estamos está en la acabando esto. articulación coxofemoral. Ah, es que como se me va el internet, estoy bien perdida ahorita, no sé ni en qué vamos. Andrés. Disculpe. ¿Por ahí no correría la arteria para la cabeza del fémur? A ver, ¿quién habla? Yo. ¿Yo Hola. quién soy? Yo. Carla González. Teresa. No, Carla. Carla, ¿qué dijiste, Carla, que lleva? La arteria de la cabeza del fémur. Ándale. Lleva una arteriola, ¿verdad? Que nutre a la cabeza del fémur, esa parte. ¿Sabes de dónde viene esa arteriola? ¿De qué arteria grande? No. Pues es un ramo de la hipogástrica, ¿verdad? Y es la obturatriz, y entonces da este ramito y va a la cabeza del fémur. Cuando hay una luxación, se sale la cabeza del fémur de la cavidad cotiloidea, ¿verdad? Entonces el ligamento se estira, y si esa luxación de esa cadera no se corrige pronto, no se corrige la luxación, se vuelve a meter la cabeza a su lugar, trombosa, y luego una gente no se fracturó la cadera, sencillamente se luxó, no se le corrigió en un transcurso de un par de horas, y entonces pues se trombosa, se obstruye la arteria y la cabeza del fémur pues se necrosa. Tiene una necrosis que se llama necrosis aséptica, ¿verdad? Porque no es una necrosis por infección, es una necrosis por isquemia, una necrosis isquémica. Entonces, pues, las luxaciones de cadera hay que corregirlas pronto, salvo las luxaciones de cadera que son congénitas, porque hay una patología que es la luxación de caderas, algunas gentes lo tienen, y entonces ellos tienen elongados los ligamentos estos y no se obstruyen. Pero esa es la importancia de este pequeño ligamento que tiene aquí la cabeza del fémur, ¿verdad? El ligamento redondo, llevando la arteria nutricia de la cabeza del fémur. Eso era una de las ondas. Bueno, ya no les pude hacer comentarios en otras articulaciones, ¿verdad? En la articulación temporomandibular, las subluxaciones son muy frecuentes, ¿verdad? Los cóndilos no entran al mismo tiempo en la cavidad glenoidea del lado izquierdo y derecho, entonces hay un desbalance oclusivo o oclusal de la boca, ¿verdad? Por estas subluxaciones de la articulación temporomaxilar. Pero bueno, este es otro, y esto es lo de aquí. Ya no quiero decir más. No sé si tenemos algo más, Martín. Pues creo que por hoy ya no, doctor, ya son las 2. Bueno. Se están peleando los perros acá, doctor. Yo creo que si quiere mañana vemos muñeca y rodilla. Ándale. Y no sé qué más quiero ver porque mañana es la última clase. Realmente es muy poquito, son 3 horas de clase. Entonces, si quiere nada más ver eso y ya ahí queda, o... Yo creo que eso, ¿qué otra cosa no hemos visto? Haya faltado. Siempre vimos los músculos del dorso, de la nuca. Creo que no, ¿verdad? Creo que no, doctor. A ver si los No se podemos. vieron. No se vieron, pues vamos a echarle una mirada mañana a eso también. Muy bien, entonces seguimos muñeca, rodilla y músculos de la nuca y dorso del tórax. Correctísimo. Bueno, yo sigo a dieta de frutitas y de tecitos y de quién sabe qué. Ya les dije que esa gente que ayer me sacaron 3
piezas dentarias? No, no les dije. Bueno, para que lo sepan, me dicen el chimuelo. Ayer no